Pues mirad, le damos la bienvenida a Ron, para nuestros queridos seguidores que todavía no le conozcan, ya ha participado en el canal. Además, he de decir que sus programas tienen más de 1 millón de visualizaciones, creo que son los más vistos de todo el canal del Coronel. Él ha participado con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, él es militar estadounidense, conoce muy bien lo que pasa en el mundo, ha sido asesor a los más altos niveles. Entonces, Ron, te agradecemos infinito que hayas hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo ves la primera aproximación de tu análisis de todo lo que ha sucedido? Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Como siempre, nada, es increíblemente frenético el paso que hemos visto en las últimas semanas. Me parece a mí, y perdona que los oversimplify, que lo haga más simple de lo normal, pero a mí me parece que todo esto que estamos viendo es un esfuerzo muy coordinado de Estados Unidos, de Biden, Reino Unido, Biden, la Unión Europea, de lanzar el todo por el todo antes de que venga Trump. Están intentando hacer el mayor ruido, el mayor desastre, la mayor complicación por todas partes antes de que venga Trump. Me parece que nos quedan 30 días, nos queda poco, 30 y tantos, 40 días, algo así. Vamos a hacer todo lo que podamos para infundir el caos en el mundo. Me parece que es solamente decirte que yo he puesto estos días varios tweets exactamente en el mismo sentido. Es decir, le están dejando un caos interno en el país económico y externo geopolíticamente hablando a Trump, pero de mucho cuidado. Y esto no creo que sea casualidad. Yo comparto contigo tu análisis, Ron. No hay ninguna duda que no es casualidad. Todo está pasando al mismo tiempo, simultáneamente. Los ATACMS en Ucrania van a ir a long range de Storm Shadows para atacar a Rusia adentro, profunda, los activos rusos, el golpe de Estado suave, revolución de colores en Georgia, están tratando de emular, rehacer lo que hicieron en Ucrania en febrero del 2014 con otro golpe suave, revolución de colores, lo que nosotros decimos aquí regime change, cambio de régimen, nulificando las elecciones en Rumanía, porque no les gustó quien ganó, o sea que hay que nulificarla. Y el más grande y obviamente el más sofisticado de todos los esfuerzos que están haciendo es en Siria, que obviamente me parece a mí que es un esfuerzo de Biden, que le dio la green light, le dio la luz verde a Erdogan para que armara y coordinara y le diera todos los suministros posibles a este grupo de terroristas de HTS. Obviamente yo creo que también hay ayuda, permiso o implícitamente ayuda también de Netanyahu, que él está también a favor de este esfuerzo, me parece a mí. Y me parece que este es todo es un plan coordinado con los ataques en Rusia, el golpe de Estado suave, revolución de colores en Georgia, modificar las elecciones en Rumanía y destruir el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Todo es coordinado, está lanzando la última gran ofensiva, como hizo el Tercer Reich en diciembre del 44, que lanzó su última gran ofensiva en las Ardenas, la última gran acto. Pues yo creo que este es el último gran acto de Biden para desestabilizar el mundo, para debilitar a Rusia, más que nada quieren debilitar a Rusia, no solamente con los ataques, provocarla, debilitar a Rusia en el Medio Oriente, derribando al-Assad, haciendo un regime change, una revolución, un cambio, un golpe de Estado suave en Georgia, nulificando las elecciones en Rumanía. Me parece que ese es el último esfuerzo supremo de Biden para desestabilizar la situación. Y me parece a mí que también que Israel está metido en esto también, porque hay que recordar que uno de los objetivos estratégicos de Netanyahu era siempre derribar el régimen de al-Assad, porque corta ahora a Hezbollah, lo aísla geográficamente, políticamente. Ya va a ser increíblemente difícil
para Irán, darle armas por el corredor terrestre que tenían antes de Irán, Irak, Siria y llegar hasta el Líbano. Eso lo corta, aísla a Hezbollah, lo debilita también a Irán porque era su compañero estratégico, su strategic partner, Siria, y estos yihadistas terroristas que han tomado el poder con la bendición de Biden, obviamente con toda la ayuda posible de Erdogan, no son como tal un riesgo estratégico para Israel, no tienen los misiles, las armas a largo alcance, no tienen la capacidad que tiene, por ejemplo, Hezbollah de atacar con misiles dentro de Israel. Son un riesgo para Israel menor a nivel posiblemente táctico, pero no estratégico. Yo creo que se beneficia enormemente Netanyahu. Y claro, mi gran preocupación, y una preocupación que tienen muchísimas personas, es qué va a pasar ahora con los alawítas, qué va a pasar con los cristianos, que son el 10% de la población, qué va a pasar con los chiitas en Siria, y toda esta cuestión de que estos son moderados y que son demócratas, y que viva Voltaire, y que viva Rousseau, y la Revolución Francesa, y queremos boda entre homosexuales, y queremos feminismo. Esto es basura, esto es mentira, esto es una careta. Esta gente son yihadistas, una sección de Al-Qaeda, son salafistas, yihadistas, sunitas, fanáticos que no van a estar con nada de eso de elecciones cada 4 años y un parlamento democrático. Esta gente van aquí y este es mi gran temor, a masacrar a todos los enemigos, y yo temo muchísimo ahora por los alawítas, por los cristianos y por los chiitas de Siria. Pues mira, Ron, os voy a poner precisamente algo sobre Estados Unidos que creo que coincide plenamente con lo que tú acabas de decir. Vamos allá. Lo primero, ya sabéis, esto es de Wikileaks, lo ha vuelto a publicar hoy, que desde hace muchos años, y además yo os puedo decir que algo sé incluso de primera mano, que me lo contaron concretamente a un alto cargo de la inteligencia alemana, que estuvo in situ en estas reuniones que hablaban de estos países, y decía: el exgeneral del ejército de Estados Unidos, Wesley Clark, sobre la estrategia militar tras los ataques del 11 de septiembre. Vamos a eliminar 7 países en 5 años. Han tardado un poco más para alguno. Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, y rematar con Irán. Pues parece que ahora, efectivamente, los siguientes pueden ser pues Irak e Irán. Seguimos. Esto que el otro día lo comentábamos con Carlos y alguien nos dijo que era mentira, lo del cable este famoso, el correo electrónico que le manda Hillary Clinton a John Podesta. Bueno, pues ahí tenéis que efectivamente es absolutamente cierto, filtrado por Wikileaks. Es absolutamente cierto ese correo electrónico en el que dice eso, que qué bien que tienen Al-Qaeda de su lado en Siria. Es decir, no es una broma. Pero mirad, ya en el año 2013 lo que decía Donald Trump. Recuerden, todos estos luchadores por la libertad, y lo ponía entre comillas, en Siria quieren estrellar aviones contra nuestros edificios. Y muy interesante, me ha parecido muy, muy interesante, que además coincide plenamente con lo que acaba de decir Ron, el Vance, que es el elegido ahora mismo vicepresidente, que tomará también posesión del cargo el próximo día 10 de enero, que dice, esto es de hoy mismo, como dijo el presidente Trump, esta no es nuestra lucha y debemos mantenernos al margen. Aparte de eso, opiniones como la que sigue, y la de que pone abajo, me ponen nervioso. La última vez que este hombre celebró los acontecimientos en Siria, vimos la masacre de cristianos y una crisis de refugiados que desestabilizó a Europa. Esto lo está diciendo el que el día 10 de enero va a ser el vicepresidente de Estados Unidos y se quejaba de uno que pone aquí, Siria es libre, los rebeldes han ganado, la gente se ha liberado de la tiranía, la libertad ha ganado, en fin, cosas de este tipo como estamos oyendo de manera sistemática en Europa. Y este mismo Vance dice, muchos de los rebeldes son una rama literal del Estado Islámico. Es de esperar que se haya moderado. El tiempo lo dirá, de hoy mismo. ¿Qué opináis? Yo no creo que se vayan a moderar. Estoy de acuerdo de lo que dice Ron, que esas minorías corren altísimo riesgo, y sigo dándole vueltas a lo que antes hablábamos de la situación cantonal, de tapón y los intereses. Hay una cosa que ha dicho Jasiel y ha dicho también Carlos respecto a la explotación de los recursos económicos y minerales que desde el punto de vista geopolítico son tan interesantes, porque precisamente esa explotación va a implicar que Irán reciba un aislamiento mayor. Y ese aislamiento, teniendo, creo que son 32 bases
de otros países alrededor de Irán, provocará un enrarecimiento, no, una visión más conservadora todavía de Irán, una radicalización más fuerte por parte de Irán, que buscará un apoyo. Y el único apoyo que tiene fuera de su territorio que le permita salir era, en este caso, era Siria, y ya no lo tiene. Cuando a una potencia de las características de Irán, como la nueva Libia de Haftar, se le pone contra las cuerdas de la pared, se puede predecir que hay movimientos que no van a ser muy gratos. En el caso de Siria, tenemos problemas de grupos terroristas claramente como el Estado Islámico. En el caso de Libia, tenemos un aislamiento económico que ahora se está cambiando por parte de Emiratos Árabes, que ha generado una nueva Libia. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahora cuando llegue Trump al poder, la política exterior tiene que resolver 16 conflictos armados. De esos 16, 11 están fuera del territorio, digamos, de influencia directa. ¿Cómo lo va a hacer? Quizá a lo mejor han puesto demasiadas trampas, pero si el establishment, el Estado profundo, se lo permite. Pero a mí me preocupa, como dice Ron, esas minorías. Está claro que los cristianos van a tener que salir, está claro que los alawitas van a tener que salir o van a tener que refugiarse en otro país. Pero ¿qué país los va a coger? Solo Turquía tiene esa capacidad. Y cuando Turquía tiene esos refugiados, siempre, qué casualidad, consigue dar una vuelta de tuerca a la Unión Europea y, por tanto, a Estados Unidos para conseguir beneficios geopolíticos. O sea, me preocupa que Turquía sea, porque no hay otro país que pueda acoger a lo que va a ocurrir ahora. La Turquía de Erdogan tampoco es muy pacífica con los cristianos. Ni los maronitas, ni los coptos, ni los caldeos de Irak, no son nada moderados con ellos. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Y una cuestión, igual que he hecho la crítica antes a Assad y a Rusia y a Siria, también convendría hacer la crítica a Trump de que, aunque ahora esté hablando de posiciones de neutralidad, de que esa no es su lucha y demás, pues tan pronto como en 2019 él estaba defendiendo la presencia militar americana en Siria, no para luchar contra el ISIS, sino directamente, y cito a Trump, para quedarse con el petróleo, del norte de Siria. Entonces, claro que ahora los de Trump dicen que no nos interesa porque digamos que ya está el pescado vendido. O sea, ya los de Assad han caído y ya pues claro que no les interesa porque ya han ganado, ya no hay nada más que hacer. Pero Trump y su administración está y siempre ha estado muy implicada en la derrota de este eje de la resistencia, en la derrota de Irán, la derrota de la Siria de Assad, la derrota de Hezbollah en el Líbano, en beneficio de Israel, que es el protegido, el gran protegido de la administración Trump. Y además para evitar también la mano de China, porque no olvidemos que antes de 2011 quien había construido las refinerías precisamente cerca de Raqqa, las refinerías había sido China, ¿no? Porque allá ha habido siempre muchos intereses. Y ya habíamos comentado el otro día hablando con Carlos que lo primero que bombardea a Estados Unidos es el oleoducto que venía desde Mosul, que salía precisamente por Latakia. Mira, pues antes pues ya le iba a preguntar una cosa a Ron, pero te la pregunto a ti, Jasil. ¿Tú no crees que a lo mejor, porque me imagino que Rusia con los años que lleva ahí tenía que tener a toda su inteligencia desplegada y esto sabía que podía pasar y sabía que el resultado final iba a ser este, ¿no? ¿Tú no crees que a lo mejor también puede ser una trampa por parte de Rusia, que esté guardando algunas bajo la manga y que además no vaya a perder bajo ningún concepto el puerto de Tartus? Porque no olvidemos que es el único puerto que le queda, no solo en el Mediterráneo, me atrevo a decir en todo el mundo, cuando en su momento tuvo muchos puertos y con la obsesión que ha tenido siempre Rusia desde tiempos inmemoriales por tener lo que llaman ellos puertos en aguas calientes, ¿no? Aunque es una base que es verdad que en su momento no era muy importante, era una base de apoyo logístico, ahora lo era y sobre todo con la base aérea que tenía al lado. ¿Tú crees que Rusia no se pone algunas bajo la manga, que lo vaya a haber cedido tan fácilmente? Pues yo no creo mucho en los ases bajo la manga. Intento ser más realista y más escéptico, porque me he llevado muchas decepciones. Cuando los rusos se retiraban de una parte de Jersón porque la presión ucraniana les había pues cerrado las posibilidades de crecer y de sostenerse en ese frente, pues había quien decía, no, esto es una retirada táctica de Rusia para luego embolsar a no sé quién, y luego nada, luego no había nada de eso. O aquí en Siria, que dicen, no, se han retirado de Alepo o de Homs para que entre un caldero y luego cerrarlos por otro lado, y no había nada de eso. Entonces yo cuando vea las cosas, diré, hombre, pues sí, aquí están. Pero mientras tanto yo creo que eso es pues afanes de consolarse ante un revés
estratégico ante una derrota, y yo creo que es más sano asumir que hay reveses y que hay derrotas que pensar que todos son pues una trampa, una retirada táctica, una finta. Yo creo que no, porque ya me he llevado muchos desengaños de esos, ¿no? Y si ya gente pro OTAN, por ejemplo, pro Occidente, siempre están confiando en que Estados Unidos es el bueno y logrará ganar, pues los que no creemos esa fantasía está bien que tampoco creamos otras, ¿no? Lo que sí es posible es que Rusia intente mantener su base a cualquier costa, a cualquier coste, pero ¿eso significa un compromiso con lo que quede del régimen de Assad? A la vista está que no ha sido así. Pasa una cosa muy parecida con Ucrania. Por supuesto, Putin prefería y hubiera preferido una administración, un gobierno en todo el territorio ucraniano que fuese cercano, que tuviese afinidad con Rusia. Pero cuando eso no fue posible, lo que quisieron es proteger el mínimo mínimo, que era Crimea y la base de Sebastopol. Y entonces las tropas rusas entraron a proteger el mínimo mínimo de su interés nacional ruso. No del interés general de los ucranianos en mantener su amistad con Rusia. No, el interés mínimo táctico y militar de Rusia. Entonces, en este caso, es posible que haga lo mismo y haya una protección concretamente a la base y al territorio que le rodea, pero eso no implicaba mantener a toda costa todo el resto del gobierno de Assad sobre el resto del territorio. O sea que yo el otro día soy una especie de místico raro a veces y se me vino esta visión a la cabeza. Hace una semana se me vino la visión de Putin delante del mapa, viendo la situación en Siria y hablando con sus asesores y diciendo, mira, es que no podemos, es que ahora mismo no podemos desviar todo tropas, recursos, material con lo que tenemos, aún incluso en nuestro territorio, incluso en la región de Kursk, no podemos hacer esto. Entonces, pues mira, protegemos Tartus, protegemos la base como podamos y ya nos entenderemos con la administración siguiente. Porque al final la geoestrategia son leyes de hierro y gane quien gane y venga quien venga, al final tiene que entenderse. También pasaba con los talibanes, que nadie quería ver delante de los talibanes, ni los rusos, ni los iraníes, ni los... Y luego al final, pues se van tejiendo relaciones pragmáticas porque la economía y la geopolítica mandan. Entonces, a mí se me vino esa visión de Putin diciendo, bueno, esto ya veremos lo que pasa. Y esto fue la semana pasada. Y esa misma tarde le escribí a Carlos Paz y le dije, Carlos, está perdido. Siria va a caer. Siria va a caer. Carlos me dijo, no creo, aguantarán y tal. Pero no, cuando yo tengo una visión, es una visión. Entonces, bueno, pues nada que hacer. Ron, te iba a preguntar, ¿qué opinas tú de esas declaraciones, de esos tweets que ha puesto Vance, el que va a ser vicepresidente de Estados Unidos? Y un poco también, si quieres abundar un poco en lo que acaba de comentar Jasiel. Sí, Vance es, junto con Tulsi Gabbard, que es la ex congresista demócrata, que ahora se convirtió en republicana y que va a ser la próxima jefa de la Inteligencia Nacional, o DNI, the Office of National Intelligence en Estados Unidos, que esa es una nueva organización, nueva que se creó después de septiembre 11 para coordinar a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos. En teoría está por encima de la CIA porque coordina por lo menos la burocracia de todas las agencias de inteligencia. Tulsi Gabbard y Vance representan el ala más paleoconservadora en cuestiones de foreign policy, de política exterior y geopolítica. Me refiero en esto que ellos están en la misma línea de Pat Buchanan, en la misma línea de America First, de la alt-right, que Estados Unidos no es el policía del mundo y que hay montones de regímenes y situaciones en el mundo en las que a Estados Unidos le conviene más que nada no intervenir, y que va en contra de la narrativa de la prensa, por decirlo así, globalista, mainstream, de la prensa promedia, de CNN, de la ABC, de la CBS, que están siempre a favor, de decirlo así, del globalismo encarnado, el neoconismo, el globalismo neocon encarnado en Bush, encarnado en Dick Cheney, encarnado en esta rama del partido Lindsey Graham, el fallecido John McCain. Estados Unidos tiene que estar en todos sitios, a todas horas, la Pax americana, como decía Pat Buchanan, our way or the highway, a nuestra manera o te vas, todo el mundo tiene que estar con nosotros, y el que no está con nosotros está contra nosotros, ya ese o sanciones o lo bombardeamos, crear el Medio Oriente a favor de, a la imagen y semejanza de Connecticut,
que crear una nueva Connecticut en Afganistán y una nueva California en Irak y toda esta fantasía. Y Vance se opone a eso junto con Tulsi Gabbard. Ellos son mucho más realistas y pragmáticos a nivel de geopolítica, lo cual me parece muy bien. También Elon Musk, créanlo o no, tiene por sus comentarios y por sus los tweets que pone, ha demostrado tener una visión también bastante paleoconservadora, alt-right sobre geopolítica, que es la que tenía Pat Buchanan, que es la que tiene el senador Rand Paul, el famoso libertario de Kentucky, etcétera. Lo cual va en contra de otros nombramientos que ha hecho Trump. Una de la derecha, por otra a la izquierda. Poner a personas como Sebastián Gorka como jefe de contraterrorismo de la Casa Blanca, un tío que es un 100% rusofóbico, neocon, globalista, estilo cualquier globalista neocon de la última época, que de hecho mucha gente dice que trabaja en realidad para la inteligencia británica, se crió en el Reino Unido, habla con un acento británico profundísimo porque se crió allí, salió de Hungría al Reino Unido, estuvo allí por años y años y perteneció a grupos paramilitares y no sé qué cosas, dicen que trabaja en realidad para el MI6, ponerlo a jefe a él de terrorismo en el National Security Council, eso va completamente en contra de la visión de Vance. Lo mismo que poner al general Kellogg, también, que ha demostrado ser bastante neocon, bastante que se cree todo, se chupa el dedo todo lo que le dice CNN, el hombre se lo cree. Pero bueno, eso en cuanto a Vance. Me parece que Vance, esperemos en Dios que Trump escuche más esa posición, que es la posición de Tucker Carlson, es la posición de Tulsi Gabbard, es la posición del vicepresidente Vance, es la posición de Elon Musk, de Ramaswamy, de Vivek Ramaswamy, genial, el hombre de origen hindú, que va a ser también junto con Elon Musk, y que fue candidato también a presidente, también tiene una visión geopolítica paleoconservadora, antiglobalista, anti-neocona. Y a mí, sobre los comentarios, me parecen completamente acertados. Yo voy a poner un comentario más. A mí me parece que, de nuevo, no tengo información clasificada, ni mucho menos. Estoy haciendo esto con open source, solamente lo que veo en la prensa. Pero me parece a mí que el hecho que no vimos una gran batalla, que no vimos grandes batallas, que esto prácticamente duró, qué sé yo, una semana y media, menos, desde el famoso asalto a Alepo hasta llegar a Damasco y se derrumbara y se escapara, y que no vimos grandes batallas, no vimos ninguna gran resistencia, no vimos ninguna gran enfrentamiento entre el ejército sirio, que me parece a mí que tenía más de 150.000 hombres todavía en armas que podían pelear. Me parece a mí que pasó algo muy parecido a lo que pasó en Afganistán, con una diferencia crucial. En Afganistán se rindieron por miles y decenas de miles los soldados del ejército afgano. Más que nada por la falta de moral. Se desmoralizaron increíblemente una vez que Biden retira a los helicópteros, que retira el apoyo aéreo, que era lo que les daba una pequeña oportunidad de sobrevivir al ejército afgano para enfrentarse a los talibanes. Entonces los talibanes, sabiendo que están desmoralizados, que no tienen, que saben que no tienen ninguna oportunidad sin esos helicópteros vitales, sin ese apoyo aéreo, air support, como nosotros decimos, empieza a negociar con los generales del ejército afgano y con los coroneles, y me parece que les daban $50, un teléfono móvil y qué sé yo a cada uno, a todo el que se rindiera. Y free passage, los dejaban pasar, los dejaban ir sin matarlos. Entonces, pues, muchísimos, decenas de miles del ejército afgano se rindieron en vez de pelear. Si recuerdan, las últimas semanas no hubo una gran batalla. Fue un pueblo tras otro y se rendían en masa, pero sin pelear. Preferían ir a la segura, cobrar sus $50, tener su teléfono móvil gratis
y que los dejaran pasar a arriesgarse ahí a morir sin los helicópteros. Me parece a mí que pasó algo así similar en Siria, pero con la gran diferencia que no fue la quitada de los helicópteros lo que desmoralizó al ejército sirio. A mí me parece que esto tiene toda la pinta, lo digo por mi experiencia propia, tiene toda la pinta de que algún servicio de inteligencia de manera clandestina estuvo en comunicaciones con los generales. Tiene toda la pinta de que hubo negociaciones ocultas, secretas, no sé qué, posiblemente el MI6, posiblemente no sé qué equipo de inteligencia se comunicó con muchos generales sirios claves y les ofreció lo que sea, no sé, les ofreció libre pasaje, dinero, exilio donde sea, no sé, una cuenta con $100,000 o 50,000 libras esterlinas, no sé dónde, en Suiza, si rendías o a tu división o a tu brigada, los dejaban pasar. Tiene toda la pinta de eso. Esa información me está llegando a mí por muchos lados. No puedo ahora mismo, no podemos confirmarlo, pero esa misma información me ha llegado por muchos lados. Como nosotros decimos aquí, les han comprado. Sí, en definitiva, les han comprado. Como un pato, si sea suena Turquía, como un pato, sea otro país, al que sea, les ha comprado. Si parece un pato, muy probablemente es un pato. Y esto tiene toda la pinta de que sea eso. A mí me parece que esto simplemente era un gran esfuerzo de Biden, junto con Erdogan, con la Unión Europea y obviamente con la bendición de Netanyahu, de debilitar a Rusia. Ya está, querían debilitar a Rusia, querían en el peor de las situaciones que Rusia desviara su ojo de Ucrania para forzar al gobierno sirio, para enviar aviones y misiles y poner un esfuerzo militar de defensa, pero Rusia no cayó en el anzuelo, dijo, mira, no se puede, es demasiado fuerte, no tenemos la capacidad ahora, va a caer, vamos a sobrevivir como podamos. Nuestra misión y nuestro objetivo es Ucrania, Ucrania y Ucrania. No desviemos el ojo de la pelota, de nuestro objetivo. Y me parece a mí, pero una cosa más que quiero añadir, no podemos subestimar la paciencia infinita y estratégica de la sangre fría de Putin. No podemos subestimarla, porque Putin negoció y se retiró. ¿Por cuánto? Por prácticamente 8 años estuvo negociando y observando y mirando lo que pasó después del golpe de Estado, del golpe de Estado suave en Kiev en febrero de 2014. Estuvo durante años y años y años mirando, negociando, haciendo Minsk 1, haciendo Minsk 2. No se atrevía a reconocer a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, hasta que un día perdió la paciencia y la provocación de Occidente diciendo que iban a recuperar Crimea, que iban a armar a Ucrania, el pacto que firmó Biden en noviembre del 21, que fue ya la gota que derramó el vaso, hasta que dijo ya, mira, voy a recuperar. Tardó 8 años, algo así, tardó muchos años, desde el golpe de Estado en febrero del 14 hasta febrero del 2022, cuando hizo esta nueva fase de la guerra que en realidad empezó en el 2014. Yo no voy a subestimar a Putin, que de aquí a 3, 4, 5, 6, 7 años, no sé, posiblemente obviamente lo esencial ahora es salvar la base naval, salvar lo que pueda, eso es por el próximo año, los próximos 2 años, pero de aquí a unos años, si sobrevive el régimen, si logra una victoria contundente en Ucrania, como parece que lo va a lograr, como si sigue la guerra así, no me sorprendería que de aquí a 5 o 6 años en el futuro vaya a ser una otra operación militar grande en Siria. No está fuera de las posibilidades. Aquí nosotros, yo como analista de inteligencia, miro todas las hipótesis y posiblemente si de aquí a 2029, el 2030, está por ahí Bashar al-Assad en Moscú y le dice un día, posiblemente lo llame Putin, si está todavía en el gobierno, oye, Bashar, ¿te gustaría volver a Damascus? Estoy planeando un plan. Eso no lo descarto completamente, pero obviamente esto fue un gran esfuerzo esperado de Biden para debilitar a Rusia. Le falló porque obviamente el mayor objetivo, que era desviar recursos militares de Ucrania, no lo consiguió y Rusia sigue con todos sus recursos militares y toda su atención en Ucrania. Y de nuevo hay que ver lo que va a pasar en Georgia,
con el golpe suave, el golpe de Estado suave, la revolución de colores. Hay que ver lo que está pasando en Rumanía, que la Unión Europea y la CIA, obviamente, y Biden le declaró la guerra al candidato, que no le gustaba. Hay que observar qué va a pasar, si va a haber más provocaciones desesperadas en Rusia con los Storm Shadows, con los ataques. Hay que ver todo eso en las próximas semanas. De nuevo, le queda muy poco a Biden y en desesperación total. Solamente Dios sabe lo que un hombre. Mira, voy a leeros ahora unas declaraciones de algunos de los principales líderes, pero antes os quiero comentar noticia de ahora mismo. El liderazgo militar israelí está planeando una operación terrestre a gran escala en el sur de Siria para crear una zona de amortiguación para el norte de Israel contra los grupos islamistas tanto en el Líbano como en Siria. Además, la Fuerza Aérea israelí se está preparando para ataques generalizados en el interior de Siria, que tendrá como objetivo los arsenales de armas y los sistemas estratégicos del régimen de Assad, que podrían representar una amenaza si estuvieran en posesión de ciertos grupos en Siria. Voy a leer las declaraciones y luego comentamos todo esto. Mirad, empezamos. Al-Assad firmó su último decreto. Es muy interesante, por favor. Además, luego os voy a poner el vídeo. Expulsaba a los rusos e iraníes de Siria para siempre y cancelaba las bases de Tartus y Latakia. Pedía perdón a los sirios por los años de guerra y dejaba en el primer ministro la transición al poder con al-Julani, con la condición de elecciones en un año. Y os voy a poner, este es el vídeo, aunque más bien es sonido nada más, audio. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ونتيجة لما وصل إليه حال الشعب السوري قررت أنا بشار الأسد وبعد الإقرار التام عن مسؤوليتي عما حدث في البلاد طوال السنوات السابقة قررت التخلي عن منصب رئيس الجمهورية ونقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب على أن يتم الإعلان عن مصالحة وطنية شاملة وإجراء انتخابات ديمقراطية خلال عام واحد ووفقا لصلاحيات منصب الرئيس قمت بتوقيع قرارات أخيرة تم بموجبها المطالبة بانسحاب القوات والميليشيات الأجنبية وأطالب تلك القوات بالانسحاب من الأراضي السورية والتراجع عن كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع روسيا وإيران. أخيرا أعتذر للشعب السوري العظيم عما بدر طوال سنوات مني ومن عائلتي. Yo te pregunto, Carlos, ¿aquí no hay algo que te rechina? O sea, ¿cómo es pues posible que diga eso y luego se va refugiado a Moscú? Pues la voz sí es la de Bashar, aunque ahora con los inventos que hay, a saber, sí entiendo que ese mutismo que ha tenido, porque llama mucho la atención que Bashar al-Assad en estos 12 días no ha aparecido. Ese mutismo, yo entiendo que Bashar ha sido consciente o ha tenido noticias, o se ha dado cuenta, evidentemente, si nos damos cuenta nosotros cuánto más Bashar al-Assad, de la traición del ejército sirio. Ante esa situación, entiendo yo estas palabras, pero es verdad que romper los acuerdos con Rusia e irse a Moscú no casa mucho, sí rechina. Pero yo entiendo que ante esta situación del ejército, esa es la explicación de ese comunicado, no tiene otra explicación. Vale, pues mira, os leo el siguiente comunicado. Declaración del presidente Barzani, estamos hablando de los kurdos. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, seguimos de cerca los recientes acontecimientos y desarrollos en Siria, ya que tienen un impacto profundo y directo en el futuro político, la seguridad y la estabilidad de Siria y de nuestra región en su conjunto. Expresamos nuestra esperanza de que estos acontecimientos conduzcan al establecimiento del diálogo y el entendimiento mutuo como los principales mecanismos para resolver los desafíos. Es esencial evitar acciones que puedan profundizar los conflictos o agravar las divisiones étnicas y sectarias entre las comunidades sirias. También esperamos que todas las partes trabajen para lograr un acuerdo pacífico que proteja los intereses de todas las comunidades sirias y fomente la coexistencia, la paz y la estabilidad. Sabéis que las dos familias poderosas de los kurdos son los Barzani y los Barzani y los Talabani. Creo que, a ver, no sé si lo estoy diciendo bien. Son las dos grandes familias. Entonces, adelante, Ron, por favor. Sí, solo muy rapidito, un comentario muy rapidito. A mí me parece que ese comentario que hizo Bashar al-Assad era política interna, me parece. Aquí en Estados Unidos, hace ya unos años atrás,
se hizo muy famoso el gobernador de Texas, de Texas, que quería ser presidente de Estados Unidos, y se hizo muy famoso porque una vez lo pillaron diciendo una cosa para el público de Texas, de una gran, no recuerdo bien, hubo una noticia, una decisión de la Corte Suprema, y diciendo una cosa bastante contraria en su publicación exterior para todo Estados Unidos, porque estaba jugando a dos bandas, estaba jugando con el gobierno de Texas local, pero también quería asegurarse que marcaba la cajita para cuando quisiera ser presidente el año que viene. Entonces dijo una cosa muy contraria, muy 180 grados en su cuenta, me parece que era de Facebook, no sé, pública, para todo Estados Unidos. O sea que estaba jugando a dos bandas del hombre, lo pillaron, se hizo famoso con eso. A mí me parece que ya Bashar al-Assad sabía que se iba a ir, que tenía que irse, que estaba perdido la situación, que se iba a refugiar, y entonces para quitarle munición a la propaganda del enemigo hizo esas declaraciones. Bashar al-Assad vendió Siria a extranjeros. No, pues mira, yo expulso a los rusos de aquí. Que si Bashar al-Assad lo que quería era la guerra. No, yo pido perdón por la guerra y el sufrimiento. Le está quitando munición a la propaganda revisionista histórica de la oposición. Le está, yo en mi último gran acto de gobierno fue expulsar a los rusos y expulsar a los iraníes y a todo el mundo. Viva la soberanía del pueblo sur, somos independientes. Lo está jugando política para quitarle esa talking point, como nosotros decimos aquí, a la propaganda del enemigo. Muy bueno. Y de nuevo, posiblemente esto lo utilice en el futuro, 3, 4, 5, 6 años después, para justificar una vuelta al gobierno. Hay que ver. Pues bueno, me parece muy interesante. Mira, otra declaración, que es precisamente la de la Cancillería rusa sobre la situación en Siria. Bashar al-Assad decidió dimitir y abandonó el país, dejando instrucciones para un traspaso pacífico del poder. Rusia no estuvo involucrada en conversaciones de Assad con algunos participantes en el conflicto sobre la transferencia de poder. El personal militar de las bases rusas en Siria se encuentra en estado de máxima alerta. Por ahora no hay amenazas a su seguridad. Rusia está en contacto con todos los grupos de la oposición siria. Moscú exhorta a todas las partes en el conflicto a renunciar a la violencia y a resolver todas las cuestiones por medios políticos. Rusia insta a respetar la posición de todas las fuerzas étnicas y religiosas del país árabe. La parte rusa sigue con extrema precaución los dramáticos acontecimientos en Siria. ¿Cómo lo ves, Jasil o Fernando? Los dos. A ver, esto lo veo como, pues, poco importa lo que digan ahora Rusia o Bashar al-Assad, porque es que yo lo leía desde esta mañana. Assad hay órdenes desde el gobierno de Assad de una transferencia de poder, bueno, pues como el mensaje que acabamos de escuchar, no sé si será cierto o no, pero el mensaje que acabamos de escuchar, de nuevo es Assad pues dando instrucciones. Es que no hay nadie a quien dar instrucciones. O sea, el colapso ha sido completo, los rebeldes tienen todo el poder y pues estos son pues deseos que se lanzan al aire, ¿no? Pero que pueden perfectamente hacer oídos sordos las nuevas fuerzas que hay en Siria, que son las que son. O sea, son fuerzas que durante los pasados años, aunque ahora finjan una perspectiva más moderada, han arrasado con minorías étnicas y religiosas de todo tipo. Tenemos a Hayat al-Sham, a la principal facción, cuyo líder al-Julani es conocido por la participación en la represión de la minoría alawita, de grupos religiosos chiíes, de grupos minoritarios étnicos armenios, griegos, otros grupos cristianos también, o sea, son hechos comprobados. Entonces ahora, aunque aparentemente tengan una perspectiva de que van a cumplir con las autonomías debidas a las minorías, pues el historial es muy dudoso, ¿no? Y no sé hasta qué punto, o sea, ya hay muestras de que están empezando en ese camino y eso a su vez les va a llevar a entrar en conflicto con otras facciones, porque hay facciones de la resistencia, como son por ejemplo los kurdos, que van a seguir manteniendo su empeño en tener su autonomía. Entonces, lo que le espera ahora a Siria, hay muchas papeletas de que no sea solamente una revelación de máscara de Hayat al-Sham, sino nuevos conflictos entre diferentes facciones que van a volver a las armas otra vez, posiblemente, ¿no?
Quizá no, quizá se encuentre alguna arquitectura de arreglo, pero es muy difícil habiendo visto la trayectoria que llevan. La única cuestión ahora que me interesa, la he mencionado hace un momento, es saber si los lealistas a Assad o si los grupos cristianos y alawitas van a ser capaces de configurar un bastión más en esta Siria troceada que sea capaz pues, de albergarles con una mínima protección y con unas mínimas garantías. Parece ser que ya empezaba a haber combates entre los islamistas y los kurdos, probablemente para delimitar las zonas de influencia de cada uno de ellos. Perdona, Fernando, antes de que intervengas, mira, te voy a poner lo que dice la Unión Europea. Aquí tenemos a la nueva alta representante, la señora Kaja Kallas, que dice: el fin de la dictadura de Assad es un acontecimiento positivo y largamente esperado que demuestra la debilidad de Rusia e Irán. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de la región y trabajaré con todos los socios allí y en Siria. La reconstrucción de Siria es larga y complicada y todos deben estar preparados para participar. Y lo que dice la señora van der Leyen, la presidenta de la Comisión, que dice: la cruel dictadura de Assad ha colapsado. Este cambio histórico en la región ofrece oportunidades, pero no está exenta de riesgos. Europa está dispuesta a apoyar la salvaguardia de la unidad nacional y la reconstrucción de un Estado sirio que proteja a todas las minorías. Estamos colaborando con líderes europeos y regionales y siguiendo de cerca los acontecimientos. ¿Cómo lo ves, Fernando? Pues que además están diciendo que la Unión Europea sabía o conocía o fue cómplice o coadyuvó a conseguir este tipo de situaciones. Desde hace un rato que iba oyendo a nuestros compañeros, me llama la atención poderosamente por otro lado, la SAVAK, el propio servicio de inteligencia sirio, que no era nada menospreciable y que ha tenido la ausencia de información como para proteger o no proteger estos intereses. Quizá a lo mejor eso que ha dicho Jasiel, de una zona de control en lo que quedara de los seguidores de Assad y los alawitas y los cristianos manonitas o cristianos coptos que quedan por allí, o incluso los caldeos, pues sería a lo mejor una opción. No acabo de creerme que tanto el ejército en su totalidad, aunque ha sido un abandono absoluto, se quede tan quieto, porque lo mismo se pensó también en Libia y no fue así. Llegó Saddam Hussein y consiguió unificar esas facciones, perdiendo al principio situaciones de guerra muy complicadas contra Trípoli, y al final terminó imponiéndose con una nueva estructura política. Por tanto, quizá a lo mejor esa visión de un trozo que fuera un cantón, digámoslo así, que fuera un refugio de esos cristianos, alawitas, etcétera, no sea despreciable, porque las redes de la inteligencia siria, que todos conocemos bastante bien, no eran menospreciables y sí tenían mucha información. Quizá de ahí el silencio de Assad durante tanto tiempo. Quizá lo quitaron de escenario y ahora otro, un número 2, un número 3, un número 4, salga en entredicho. Pero me suena mucho a lo que ha ocurrido en Libia en los últimos años. Después de 10 años de guerra, una reconstrucción muy rápida, una guerra muy rápida de reconstrucción, una guerra muy rápida contra Trípoli, un vencimiento muy rápido, una consolidación de la fuerza y un posicionamiento geopolítico en el que los enemigos anteriores, caso de Turquía con Libia, ahora apoyan a la parte de Bengasi más que a la parte de Trípoli. Por lo que decía Carlos y Jasiel, que al final todos son intereses y si las circunstancias cambian, los intereses también. Pues mirad, os voy a poner solamente, vamos a hablar ya de la situación actual y os voy a poner cómo se reían de Gaddafi cuando les avisaba de que esto iba a pasar, que solamente era cuestión de tiempo. Esto es en el año 2008. قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق مع انتظار لماذا؟ ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامز فلدي كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. Como podéis ver, tanto los iraquíes como
Bashar al-Assad se partían de risa, ¿no? Por cierto, quiero agradecer a Domingo, que ha hecho un gran esfuerzo, siendo hoy domingo, precisamente para traducirnos todos estos vídeos. Ha hecho un esfuerzo enorme para que los tuviéramos aquí puntualmente, casi en extremis los hemos logrado tener. Os voy a poner la situación actual y lo vamos comentando. Ahora mismo, bueno, ya hemos hablado antes la bandera nueva, que es la bandera de la colonización francesa. Mirad aquí, me pareció muy interesante lo que decía aquí Ben Norton, un analista, que decía: las tropas estadounidenses están ocupando militarmente de manera ilegal el territorio oriental de Siria, rico en petróleo. El propio Donald Trump se jactó de haber dejado allí tropas estadounidenses durante su primer mandato para robar el petróleo de Siria, negando así al gobierno sirio los ingresos que necesitaba desesperadamente para reconstruirse tras una década de guerra impulsada por Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea llevan años aplastando a Siria con sanciones ilegales. La principal experta de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, la relatora especial Alena Duhan, escribió que estas sanciones son escandalosas, que están asfixiando a millones de civiles sirios y pueden constituir crímenes contra la humanidad. Estas sanciones occidentales, junto con el robo de los ingresos petroleros de Siria por parte de Estados Unidos, han privado al país de acceso a divisas extranjeras, lo que ha provocado altos niveles de inflación y escasez de alimentos, combustible y otros productos de importación cruciales. El colapso económico patrocinado por Estados Unidos está provocando el colapso del propio Estado sirio, y los extremistas vinculados a Al-Qaeda se están beneficiando. Sigue. Estados Unidos ya ha gastado miles de millones de dólares durante años armando y entrenando a rebeldes, lo pone entre comillas, extremistas en Siria, muchos de los cuales se unieron rápidamente a Al-Qaeda y al ISIS, al Estado Islámico. Esta operación se denominó Operación Sicómoro de Madera y fue la mayor operación encubierta de la CIA desde la Operación Ciclón en Afganistán en los años 80, que dio origen a Al-Qaeda y a los talibanes. De las muchas potencias extranjeras que han intervenido en Siria, el imperio estadounidense es con mucho el mayor responsable del caos en el país. Trump quiere actuar como si no hubiera tenido nada que ver, pero fue tan cómplice como Obama y Biden. Ahora, un escuadrón de la muerte de Al-Qaeda, rebautizado como Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que se fortaleció gracias a la guerra sucia de Estados Unidos, está cerca de tomar el poder, ya lo ha tomado. Si logra tomar Damasco y desata el temor sobre el pueblo sirio y sus vecinos, el responsable será el imperio estadounidense. Como veis, esto es de pocas horas antes. Y solamente os pongo esto ya, que HTS, Hayat Tahrir al-Sham, está buscando a Mustafa Sermayan para liberarle. Fue en las cárceles. Fue el gran cerebro de Al-Qaeda, su estructura e ideología. Extremadamente inteligente, con nacionalidad española tras casarse en 1987. Introdujo el yihadismo en España y es el único líder de la Al-Qaeda originaria, que sigue vivo. Carlos. Bueno, antes ha dicho Jasiel que todos han utilizado al ISIS en su favor para hacer otras operaciones. Bueno, pero solo Estados Unidos ha sido el que lo ha apoyado y le ha dado la dimensión que ha podido tener. Ha sido un auténtico crimen contra la humanidad. Estas palabras que estaba escuchando las suscribo todas, las llevo diciendo desde el comienzo de la guerra. Se nos ha llamado de todo, pero era así. Como señalaba Gaddafi, hizo una radiografía perfecta de lo que iba a suceder y efectivamente se veían los dirigentes de Irak y de Siria, pero ha sido así. De hecho, retrotrayéndonos a lo que has puesto de Wesley Clark, de eso de que en 5 años iban a caer 7 países, solo queda uno, que es Irán. Y todo nos lleva a pensar que dentro de un tiempo tendremos que estar haciendo un programa especial de Irán y viendo cómo ha caído Irán, si es que cae, que no lo creo yo. Sedmarian es un personaje enteramente... no lo crees. Se ríe Jasiel. No lo creo porque ya es el último en el que confiaré mi suerte. Pero Sedmarian es un personaje que efectivamente estuvo en España, se casó con una española, tiene nacionalidad española y es un personaje... que ahora no recuerdo el título, escribió un libro muy interesante, lo leí, estuvo en mis manos, una traducción
que hizo un sirio precisamente y me la pasó, de cómo da un giro al islamismo. Todo acordaos cuando todos los atentados y se hablaba de la cuestión de los lobos solitarios y ese tipo de cosas, fue una actuación expresa de Seth Mariam. Reorganizó Al Qaeda y le dio un tipo de actuación hasta entonces desconocido. Bueno, pues esta es la gente de la que se alimenta esos islamistas terroristas que han tomado el poder en 2/3 de Siria actualmente. Yo supongo, y no me quería ir sin decir esto, que añoraremos la Siria de Bashar al-Assad. Yo ya la añoro desde hace horas, pero cómo toda esa propaganda que ha caído, toda esa basura contra el gobierno de Al-Assad, tildando de criminal, cuando muchas veces me hablan gentes de los crímenes de Al-Assad, les digo que me digan uno y se quedan en blanco, pero ha sido el garante, haya cometido crímenes o no. Mucho peor dirigente desde un tipo de vista moral era Saddam Hussein, pero servía para aglutinar Irak y hacer de Irak un sitio seguro. De la misma manera y con muchas más motivaciones morales lo hacía Bashar al-Assad, y eso lo han destruido porque se ha querido destruir, se ha querido hacer de todo Oriente Medio un escenario incomprensible que no tenga solución, y mientras Occidente se aproveche de todos sus recursos. Este es el kit. Vamos a estar hablando de estas cosas, pues seguramente lo que nos reste de vida. Y de aquí a muy poco tiempo, en este tipo de temas son a lo mejor 2 años, estaremos hablando del ataque a Irán y de la destrucción de todo Oriente Medio como lo hemos conocido. Y al fin y al cabo el mundo es mucho más inseguro. Esto coincido con Ronald Edo en que es uno de los últimos regalos, a lo mejor queda algún regalo más, de la administración Biden a Trump, a ese 20 de enero cuando llegue Trump. Pero el resultado es que el mundo es enteramente más inseguro que hace un año. Y Al-Assad era una pieza fundamental para controlar la seguridad, no solamente en Siria, sino en la zona. Todo Oriente Medio va a ser un hervidero después de lo que hemos acontecido a ver en estas horas. De verdad, va a ser horrible. Oye, solamente es la toma de posesión es el 10 o el 20 de enero, porque yo creo que era el 10, pero ha dicho a Carlos el 20 y probablemente tenga razón 20, Carlos. El 20. Es el 20, pues ves, me estaba yo equivocado. Antes he dicho yo el 10, es el 20 de enero. ¿Ves cómo todos tenéis razón menos yo? Yo soy el más torpe. Adelante, Fernando. No, sigo el hilo de Carlos. 2 cosas. Ese libro que publicó Seth Mariam también tuvo un ejemplar en mis manos, traducido al inglés, evidentemente, porque yo no manejo bien el árabe. Lo que hacía era una visión prospectiva, lo que era un planteamiento de la reestructuración de toda Al Qaeda desde el punto de vista prospectivo, es decir, una partida de ajedrez. Y me recordó los libros de Kipling, es decir, el gran juego que llamaba Kipling desde el punto de vista de la lucha entre el Imperio Británico y Rusia, etcétera, por India, ¿no? Y esa visión prospectiva es la que a lo mejor tenemos que empezar a pensar. ¿Cuál es el objetivo final, tanto en este caso, citando Al Qaeda o ISIS, que tiene y qué pieza juega Siria? Porque evidentemente esa desestabilización, esa zona, solo puede tener 2 principios. Uno, o volver otra vez, como hemos dicho hace ya un par de horas, a la época de entreguerras, o generar una nueva estructura en Oriente Medio que no tenemos aún concebida. El problema es que quien gane en esa estructura va a oponerse a 2 unidades muy fuertes. Por un lado, Estados Unidos, la anglosfera y Europa como servidores que somos de ellos, y por otro lado, los que se alíen, los que queden en ese eje cada vez más pequeño, pero al mismo tiempo cada vez económicamente más fuerte, que son, y nos olvidamos siempre, Irán, Rusia y China. La India se mantiene al margen, pero ya veremos lo que hace. Por tanto, si pensamos en perspectiva, quizá a lo mejor encontremos algún resquicio, recordando lo de Seth Mariam, de perder hoy para ganar mañana. No es el win-win, es una falacia de consultor, sino el lost-lost. ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a perder? ¿Y cuál es mi límite de cesión respecto a su límite de cesión? En ese margen, y en ese margen veremos la solución. Bueno, solución, veremos el resultado, que solución no habrá hasta el siglo que viene. Pues ahora os voy a poner algo sobre Israel y si os parece bien lo comentáis Ron y Hasiel. Mirad, aquí os pongo. Lo primero, esta noticia de que ya estaba, esto es del 11 de octubre, y que estaba ya alguien es el ministro de Finanzas de la extrema derecha y tal, y que ya estaba hablando
para extender o ampliar la frontera de Israel hasta Damasco. Hasta Damasco. Bien, luego el de esto del Wall Street Journal, de hoy mismo, que decía que eso, que las tropas israelíes que ya habían entrado en Siria para crear una buffer zone, una zona de amortiguación frente al avance rebelde. Y luego vemos aquí el que nos cuentan en este tuit de Descifrando la Guerra, que dice: Benjamín Netanyahu anuncia que rompe el acuerdo de retirada entre Israel y Siria de 1974. Además de romper el alto el fuego, Israel vuelve a ocupar la línea púrpura de Naciones Unidas y el territorio sirio que ocupó durante la guerra de Yom Kippur del año 73. Y luego aquí esto de Wikileaks, que dice: ¿qué le espera a Siria? Un análisis bien documentado y poco divulgado del apoyo del gobierno de Israel a las fuerzas anti-Assad. Es del 8 de diciembre, es decir, de hoy mismo. Y ahí, si alguien lo quiere consultar, está puesto en inglés y en español, que dice: la historia de amor de Israel con los yihadistas sirios. Durante años, los sionistas han respaldado a los elementos más radicales en Siria. ¿Qué me comentáis, el Hasiel y Ron? Pues sí, yo escribí en El Viejo Topo hace unos meses un artículo que hablaba de esto, se llama ¿Es Hamas igual que ISIS? Y venía a responder a la campaña de propaganda que lanzó Israel de que la resistencia palestina, concretamente Hamas, era lo mismo que ISIS y que el yihadismo globalista, ¿no? Y este es un punto argumental que era muy hipócrita, entendido en el sentido de que el ISIS había tenido una cierta alianza con Israel, al menos como mínimo táctica, ¿no? En el sentido de que compartían unos enemigos. Compartían los enemigos de la dorsal chií, liderada por Irán y por el eje de la resistencia. Y que ese enemigo común, ya se sabe que no hay nada más que un enemigo común en geopolítica, pues les había hecho que siempre se respetaran, o la mayor parte de las veces se respetaran, con muy pocas excepciones, mutuamente, Israel y las fuerzas del ISIS. Entonces ahora esta situación ha derivado en que Israel acaba participando directamente de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que había sido un tapón frente al avance de fuerzas yihadistas como el ISIS, y acaba aplicando el plan que el coronel nos ponía hace un momento, de elementos del gobierno Netanyahu como es Smotrich, que son irredentistas, o sea, expansionistas, con la idea de crear pues la figura del gran Israel, ¿no? De un Israel sobreextendido de sus fronteras, que llegaría a ocupar espacio pues de Egipto, de Arabia Saudí, de Irak, de Siria, un trozo de Turquía incluso, o sea, dependiendo de las diferentes fuentes, prácticamente expandirse por el territorio soberano de casi todos sus vecinos. La idea de Siria de llegar hasta Damasco la había puesto en circulación estos últimos meses el ministro Smotrich del gobierno Netanyahu, y parece ser que ni cortos ni perezosos se han puesto ya con la ocupación de Siria. Ya estaba ocupada, como hemos dicho, desde los años 70 en los altos del Golán, pero ahora se han pasado al otro lado de la línea, creo que le llamaban línea púrpura, a la que se había decidido delimitar la zona, ¿no? Se han expandido hacia el otro margen de Hebrón, creo que es la zona, o Herón, no me acuerdo del nombre, el monte que era el divisorio, se han expandido hacia el otro lado, y pues ha aparecido allí Netanyahu, como ha comentado Carlos Paz hace un momento, a dar el discurso de que la caída del régimen de Assad ha sido prácticamente pues una victoria de Israel, lo que deja en evidencia a las fuerzas rebeldes, a Hayat al-Sham en Siria, que se presumen, como casi todas las fuerzas islamistas, presumen de ser pues grandes y declarados enemigos de Israel, que algún día liberarán Jerusalén, pero que casualmente luego nunca atacan a Israel porque su enemigo prioritario son el resto de musulmanes, de corrientes chiíes, ¿no? Entonces, les deja en la situación paradójica de que estos rebeldes de Hayat al-Sham han conquistado una victoria que la está reclamando Israel, que la está reclamando sus supuestos enemigos, y se dan una serie de coincidencias, digamos coincidencias, casualidades, que es que cuando comienza esta ofensiva de Hayat al-Sham, esta guerra relámpago contra el gobierno de Assad, simultáneamente, creo que lo ha comentado antes Fernando Cocho, simultáneamente ocurren una serie de ataques por parte de Israel a las líneas que conectaban el Líbano con Siria y que eran vitales para que Siria continuase estando abastecida de todo, de armamentos, de todo prácticamente, porque proviene de la costa, ¿no? Es la línea que viene del mar Mediterráneo y por lo tanto las líneas de abastecimiento externas. Pues mientras los rebeldes lo estaban cortando por la parte del noroeste, dejando aislados pues, el ataque a Tartus, todas estas posiciones mediterráneas, los lazos que podrían vincular el Mediterráneo con Siria vía Líbano eran atacados. El paso de Al-Arida eran atacados por Israel, en una
casualidad, digamos, de coordinación entre las fuerzas sionistas y las fuerzas yihadistas. Pues mira, antes de dar paso a Ron, os lo dice de ahora mismo. Los talibanes felicitan a los yihadistas sirios y esperan de ellos un gobierno alineado con sus valores islámicos. Yo creo que más claro imposible, ¿verdad, Ron? No, no. Tú que además has estado mucho tiempo en Afganistán, de analista precisamente de las principales agencias de inteligencia estadounidenses, algo sabes de esos temas, ¿verdad? Y de los talibanes. Bueno, es evidentísimo, ¿no? De nuevo, es un grupo sunita. Es un grupo que está alineado con los talibanes, es un grupo que está hecho de ex Al-Qaeda, es un grupo que, aunque traten de ponerse una careta ahora, una máscara ahora, no, estamos pro democracia y Voltaire y Rousseau y lo que sea, ¿no? Son yihadistas y ya está. Esa es la motivación principal del grupo. La gente tiene que entender que la política en gran parte, el 90% de la política en el Medio Oriente no es por tu afiliación filosófica o tu visión de la economía o de los impuestos, ¿no? Es tribal y religiosa. Sunitas contra los chiitas, los cristianos están en el medio, los alawitas, es todo una visión tribal y religiosa de todos contra todos, y es así, ¿no? Este grupo no está ahí para imponer la democracia en Siria, ni para poner un parlamento estilo Suiza ahí, ni mucho menos ni les interesa. Ellos están ahí porque Alá los manda ahí a luchar contra los herejes alawitas y los herejes chiitas y los infieles desgraciados cristianos. Ya está, eso es todo en su mente. Volviendo a Israel, que era tu pregunta, a nivel táctico, a nivel inmediato y táctico, yo creo que Israel lo que está haciendo es simplemente asegurar los altos del Golán, que es un suministro importante de agua. Claro. Donde están las fuentes del río Jordán. Exacto, ahí donde está, es algo estratégico que necesitan y lo va a asegurar, va a aprovechar este caos, este derribo del régimen para asegurarse, tomar más territorio, hacer más fuerte su posesión vital de los altos del Golán, y eso va a ser su ventaja táctica inmediata. A nivel estratégico y largo plazo, y perdonen que sea tan simplón en mi análisis, pero es que mucha gente no lo entiende. Muchísima gente de a pie, por decirlo así, y lo entiendo, la gente está muy ocupada en sus negocios, sus trabajos, la inflación, la comida, la gasolina, no tiene tiempo para estudiar estos temas más allá de lo que la CNN te cuenta y de lo que escucha unos minutos en la tele por las noches. Israel es un país expansionista por naturaleza, porque tanto los sionistas, herederos de la filosofía y de la ideología de Teodoro Herzl, el ateo austriaco, que fue el padre fundador del sionismo, como los ultraortodoxos religiosos, los dos quieren expandirse, los dos quieren crear esta gran visión, esta gran Israel. Por eso llevan 80 años tratando de limpiar étnicamente a los palestinos, para ocuparse de todo, para ocupar todo lo que era Palestina. Quieren deshacerse. El gran problema es que hay 5 o 6 millones de palestinos que se lo impide, pero ellos están haciendo todo lo posible para limpiar étnicamente a estos palestinos, para entonces crear esta gran Israel bíblica, porque todo les pertenece a ellos supuestamente, según su ideología, y obviamente no me sorprendería que parte de su visión incluya, pues obviamente, un pedazo grande de Siria, un pedazo del Líbano, un pedazo de tal país, crear esta gran visión ideológica. Ahora bien, el gobierno de Netanyahu tiene muchísima experiencia en el mundo de la geopolítica realista y sabe que es más difícil, sabe que se necesita la bendición de Estados Unidos, la bendición de AIPAC, aunque no le importa mucho en realidad a la Unión Europea, pasan de la Unión Europea. A ellos solamente les importa Estados Unidos nada más. Y Estados Unidos lo tienen bajo control porque controlan AIPAC, que es el lobby aquí más grande, más poderoso jamás en la historia de Estados Unidos. Pero es un poco más realista a la hora de hacer de lograr sus objetivos geopolíticos a nivel mundial. Los ortodoxos
los ultraortodoxos religiosos que son parte del gobierno, eso están presionando constantemente a Netanyahu. Ah, no, conquista esto, conquista lo otro y anéxate de esto. Dios está con nosotros, no importa. Dios le lanzará fuego desde los cielos al que se ponga a nosotros. Y Netanyahu, cálmate, déjame hacer esto a mi manera. Pero es una presión que tiene en la oreja Netanyahu y necesita esos ultraortodoxos, porque una coalición y ahora mismo la posición de centro y centro izquierda es muy fuerte contra el Likud, o sea que él necesita escucharlo y necesita apaciguarlo a los ultraortodoxos que quieren que conquiste todo el mundo porque Dios está con ellos. Pero es la situación. A nivel estratégico, a nivel táctico, se van a asegurar de los saltos del Golán y siempre hay que recordar que a nivel estratégico de largo alcance, 5, 10, 15, 20 años, el objetivo estratégico del Likud y de los ultra religiosos, de los ultra ortodoxos, es siempre crear esta gran Israel bíblica, deshacerse de los palestinos de alguna manera, limpiarlos étnicamente de alguna manera, expulsar algo para crear ese es el sueño, ese es el objetivo primario. Como el objetivo de los griegos es conquistar algún día Constantinopla otra vez, Estambul, y hacerlo ese es el objetivo a largo alcance, el objetivo vital, estratégico a largo alcance de Israel, crear la gran Israel bíblica. Pues mira, os voy a poner lo que podría ser el futuro, nada, 3 cosas, y ya os doy paso para que cada uno hagáis, si queréis, vuestra última intervención, porque llevamos ya 2 horas y media y luego tenemos que contestar todavía aquí a las preguntas de nuestros queridos amigos. Así que, y no quiero, oye, que es domingo por la noche, tampoco voy a abusar. Mirad, vamos a ver. Este mapa, hay quien cree que sería la intención final de Estados Unidos y de Israel. Por un lado, en rojo sería lo que se dejaría en la zona ISO de Tartus y Latakia, donde están las bases también de Rusia, que sería el último bastión de los alawitas. Luego, en verde sería lo que quedaría para los islamistas y en amarillo para los kurdos y los drusos. Perdonad. Luego, mirad lo que os decía, Ángeles Espinosa, una gran periodista, escribía en El País esta tarde. Sus primeros pasos son contradictorios. Llaman a respetar a las minorías étnicas y religiosas, pero en Alepo ya han establecido una política de la moral para asegurarse de que las mujeres se tapan el pelo. Estos son los que iban a llevar la democracia, ¿verdad? Luego, aquí también este tuit de Clint Russell que dice, esto es muy interesante, y os lo pregunto a todos, ¿Irak se convirtió en una democracia floreciente después de Saddam? ¿Y Afganistán después de los talibanes? ¿Y Libia después de Gaddafi? Estoy seguro de que Siria, después de Assad, será una operación de régimen exitosa. Evidentemente lo dice con ironía. 20 años seguidos de esto y la gente todavía no lo entiende. Y con esto hemos terminado. Así que os doy oportunidad, a raíz de estos últimos imágenes, que comentéis lo que queráis. Pues mira, si queréis empezamos por ese orden. Fernando, Jasiel, Ron y terminamos con Carlos. Bueno, razón, cobíjate en los irracionales, porque los seres humanos han perdido la razón. Julio César. Bueno, Marco Antonio hablando sobre la muerte de Julio César. El problema reside en que los datos son contradictorios permanentemente, porque aunque sepamos la línea de consecuencia causal que va a ocurrir en Siria, al final no encontramos la motivación principal. En este caso, en otro caso, como ha dicho Ron, está muy claro lo que quieren los judíos, aunque bueno, los judíos estaban solamente en Judea y Samaria desde épocas bíblicas y ahora quieren otras cosas que no son Judea y Samaria. Pero bueno, eso es un tema que no nos metemos ahí. Entonces, al final, cuando veamos cómo se fijan las fronteras, veremos los intereses geopolíticos de los contendientes. Pero tiene un fallo, el mapa que has puesto tiene un fallo, y es que pensamos que cada uno se va a conformar con lo que le correspondería teóricamente desde el punto de vista demográfico o étnico o religioso. Y eso no va a ser así. No fue así en el año 73, no fue así en la guerra de Yom Kippur, no fue así en los años 80, no fue así en la primera intifada, no ha sido en la segunda intifada, no ha sido nunca así. Por tanto, desde el punto de vista del área de inteligencia, de nuevo me recurro a la perspectiva. ¿Qué es lo que queremos o quieren que sea el futuro de la zona de Siria? Pues seguramente una partición entre los intereses norteamericanos y la partición de los intereses pragmáticos que hemos hablado antes de Turquía. Y lo que quede
veremos si tenemos suerte, que dejan vivir a los cristianos y a los alawitas, cosa que también lo veo difícil. Pues Fernando, me estoy partiendo de risa porque hay muchos comentarios que dicen que es que somos prorrusos y que solo defendemos a los criminales. Digo, hombre, ¿dónde vaya usted a comparar con defender a los rebanacuellos? Hombre, por Dios, claro, no va usted a comparar a los salavistas, a los yihadistas. Oye, estos que no han puesto ninguna bomba en Europa ni en España, ¿verdad? Es que son tan buenos, qué malos somos nosotros. Oye, Yo estoy un poquito cansado es que ya me de esta parto de risa, ¿verdad? que no ha visto en su vida a un yihadista cara a cara, que no ha visto los desastres que han hecho contra los cristianos, que no ha visto decenas o centenares, por no decir miles de cristianos crucificados, que no han visto cómo los talibanes matan a las mujeres a pedradas. Estoy un poquito cansado de la gente que ya no ha viajado lo suficiente como para poder criticar que Putin será un tirano o no, eso lo dejamos para otro día, pero al final critican lo que no conocen. Entonces, cuando tengan encima a un talibán o a un yihadista, a lo mejor pueden hablar con un poco más de propiedad. Lo conocen muy bien porque lo ven en el telediario. Ah, bueno, claro. Sí, tienes razón, Ramón. Bueno, por cierto, todo el mundo me dice que no he dejado hablar lo suficiente a Jasiel. Así que, Jasiel, tienes aquí Jasiel, todas las horas que tú quieras para hablar. No te voy a interrumpir ni un segundo. Además, luego de esto podrán continuar viéndonos en otros sitios si se han quedado con ganas de más. Pero luego al final hablamos de eso. A ver, pues aquí no somos no quiero hablar por todos, pero creo que se sentirán representados más o menos, ¿no? Aquí no somos ni pro-rusos, ni pro-chinos, ni pro-nada. Como muchos seríamos pro-españoles. Nos interesa mirar por los intereses de España y los intereses de España no quedan lejos de este conflicto. O sea, España no es ajena a este conflicto. Hace unos años teníamos a uno de los miembros del ISIS, el cordobés le llamaban, ¿no? El hijo de la Tomasa, le llamaban burlonamente en internet, pero no tenía nada de burlón. Era un descendiente medio árabe, medio español, si no me falla la memoria, que se había radicalizado, que había ido a combatir a Irak y Siria y que decía que esa lucha de los yihadistas en Siria terminaría con la reconquista de Al-Ándalus, con la reconquista de España. Hace un momento ha puesto el coronel también la noticia de Seth Mariam, ¿no? De un yihadista que parece ser que está siendo buscado para ser incorporado al entorno de los rebeldes sirios de Hayat al-Sham y que es uno de los cerebros de los ataques de Al-Qaeda contra España. Es decir, Pues te voy a interrumpir, Jasiel. Ahora mismo, noticia de ahora, no hace ni un minuto. Hay un pasajero que ha intentado desviar por la fuerza un avión que volaba hacia Estados Unidos mientras volaba sobre México. El avión fue desviado y el agresor fue detenido. De momento no más información. Así que puede ser que está empezando ya lo que estábamos comentando. Perdóname, Jasiel. Este yihadismo, aunque Hayat al-Sham parece que intenta volcarse en convencernos de que su radio de acción se va a limitar a Siria, pues de toda la vida, a través de Al-Qaeda y a través del ISIS, tiene una visión globalista en la cual la yihad malentendida que plantean estos terroristas se debe llevar a todo el planeta, empezando por sus objetivos tradicionales de Roma, que estaría encarnada en Occidente. Entonces, a España le ha salpicado este conflicto, no solo por las intenciones de varias de estas ramas terroristas, sino también por ejemplo, la crisis de refugiados y cómo toda la desestabilización del Mediterráneo, háblese también de Libia, háblese de la anterior crisis de Siria, acaba perjudicando a todo el Mediterráneo y parte de Europa con crisis de refugiados, que ya sabemos las consecuencias que han tenido para los países que reciben a la inmigración y también para la inmigración, también para población que es desplazada contra su voluntad y luego utilizada como mano de obra, radicalizada una vez en destino en Occidente por células de captadores que operan en libertad prácticamente a sus anchas en ciertos barrios de Francia, de Bélgica. Entonces, todo esto nos salpica directamente. Aquí no somos ni pro-sirios, ni pro-Assad, ni nada. Miramos por los intereses ante todo de España, ¿no? Y hemos criticado además aquí. En este mismo programa hemos hecho críticas al gobierno de Assad, hemos hecho críticas a Rusia, a Irán. Al principio del programa el coronel ha dejado en la mesa una teoría de las que se oye, que no la hemos desarrollado, pero que también era una crítica absoluta al papel de las potencias como Rusia en este tipo de conflictos. Decía el coronel al principio, es posible que haya habido aquí un intercambio de cromos y que quizás Rusia, de ahí el silencio de Assad y de Rusia, y que quizás Rusia haya cedido, que van a perder, que Siria queda en control de los intereses que relacionan a los yihadistas con Occidente, a cambio de que la futura administración Trump le permita a Rusia ganar en Ucrania, ¿no? Como un cambio de cromos. Venga, cedemos a los intereses de Occidente en Siria, pero vamos a pedir los nuestros en Ucrania. Es posible, o sea, es una teoría de la conspiración, pero la política es conspiración. No debería sorprendernos que al final las potencias sean las que nos gustan más o las que nos gustan menos. Son todas actores racionales y realistas
que juegan con sus intereses sobre un tablero compuesto de nosotros, compuesto de las personas que nos enteramos de quizá de la mitad de las cosas, pero bueno, aquí el coronel y algunos otros intentamos arrojar luz donde se puede, pero no somos, aquí yo creo que ninguno es tonto, ninguno es pro X país o pro X régimen más que pro españoles, desde luego. Ninguno tiene ninguna confianza especial en ningún otro país, porque entiendo que somos realistas, geopolíticos, y sabemos que todos son actores que van a mirar por sus intereses. Y mirar por sus intereses en la política del siglo XXI implica, pues, a veces hacer jugadas feas, a veces fallar a tus socios, ceder en unas cosas para ganar otras. O sea, no hay que ser estúpidos, no hay que ser idealistas, ¿no? Aquí nadie lo somos. Y desde luego, si hay también una contradicción fea sobre la mesa y un bloque y un grupo de potencias que queda en mal lugar en esta situación, no solo son Rusia o Irán, sino Occidente. O el Occidente que se le han quedado al desnudo todas sus contradicciones. O sea, un Occidente que venía, como he dicho hace un momento, de decir que las fuerzas palestinas son terribles yihadistas, terroristas, asesinos criminales, y que ahora los rebeldes sirios son, vamos, los libertadores del Levante, la transición democrática, cuando son incluso más radicales, estos rebeldes sirios, que jamás, son más radicales en algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese discurso occidental? ¿Dónde queda el discurso occidental de las minorías? El discurso de Occidente que siempre ha utilizado contra Rusia o contra China, hablando de las minorías sexuales, las minorías étnicas, las minorías religiosas, que serían perseguidas por los enemigos de Occidente, siempre estarían ahí persiguiendo a homosexuales, persiguiendo a los uigures, persiguiendo a musulmanes, persiguiendo a todas las minorías, ¿no? O sea, había que condenar, aunque la mayor parte de la población estuviese satisfecha, por ejemplo, en Rusia con Putin, había que condenar a Rusia porque las minorías. Pues este argumento de Occidente de las minorías, ¿dónde queda en Siria? ¿Cómo puede ser que ahora se esté aplaudiendo desde Occidente el nuevo cambio de régimen diciendo, bueno, parece ser que la mayoría popular está contenta porque estaban cansados de Assad? Bueno, pues igual hay una mayoría que sí, pero ¿y las minorías que tanto le importan siempre en el discurso Occidente? Y todas las minorías étnicas y religiosas de Siria, desde cristianos, armenios, alawitas, chiíes, un montón de minorías que están llorando literalmente porque saben lo que se les viene encima, porque ya se les vino años atrás. Ya han muerto, ya han sido perseguidos, ya han sido deportados, sus casas quemadas, sus hijos perdidos, ya han vivido esto y saben que viene otra vez y que ya está viniendo otra vez. Todas estas minorías, ¿dónde quedan en el discurso celebratorio del Occidente que ha sido el baluarte de los intereses de las minorías? Si alguien queda mal, y puede que Rusia e Irán queden mal, si alguien queda mal es el discurso de Occidente. Totalmente, Hasél. Ron. A los que nos escuchan, a todos los que están viendo este vídeo, que le dan una increíble valoración y fidedigna al telediario. Quiero explicarle una cosa. Yo trabajaba en el búnker, en el sótano, en el Pentágono, del Estado Mayor Conjunto. Pero en el segundo piso, que era donde el primer piso, que era donde yo tomaba el elevador para bajar, todas las mañanas allí, estaba al lado, muy cerca del elevador, del ascensor, estaba allí la oficina de prensa, donde están los corresponsales de todas las grandes cadenas, de toda la CNN. Yo me encontraba a la gente de la CNN allí en el pasillo cada rato, en el ascensor, me lo encontraba, de New York Times, me lo encontraba allí. Nadie quiere que lo echen de allí. Una vez que te dan allí tu permiso y tu carnet para entrar al Pentágono, nadie quiere que te echen de allí. Ese es tu cubículo allí, en el primer piso allí de la oficina de prensa, es tu posesión más preciada como periodista. Y también te dan un carnet a otros periodistas para entrar a la oficina de prensa de la Casa Blanca, allí a tomar el briefing diario de la Casa Blanca que da la haitiana ahora mismo, que lleva un par de años dando a la haitiana esta que Biden puso allí, a dar su briefing de prensa. Nadie quiere que le quiten ese carnet para entrar a la Casa Blanca a escuchar esa rueda de prensa. Y tanto la Casa Blanca como el Pentágono, como el Departamento de Estado, te van a quitar el carnet, te lo van a quitar a la que tú empieces a ponerlos en aprietos, a no creerles, a no repetir como un lorito lo que ellos digan. Te dan un poquitito así de espacio para que pongan un comentario personal aquí o allí, pero a la que tú empieces a ir en contra de ellos, pero esto no es así, pero esta gente son yihadistas, no son luchadores de la libertad y la democracia. A la que tú lo empieces a contradecir, te van a quitar el carnet y nadie quiere que le quiten ese carnet,
Ningún periodista quiere. Y todos los periodistas de Europa, el 95% de los del mundo, de los del ABC, de la Deutsche Welle, Radio Televisión Italiana, la BBC, la televisión francesa, nadie allí va a hacer otra cosa más que repetir como un lorito lo que esos medios que están allí repitiendo como un lorito dicen. O sea que lo que el Pentágono dice, estos medios, la CNN, la CBS, la ABC, lo repiten como un lorito. Y los medios europeos vienen, lo copian y pegan, copian y pegan, como un lorito. O sea que esa es la credibilidad que tiene el telediario, esa es la que tienen los medios. Muy rápido. De nuevo, esto me parece a mí que es una gran ofensiva de Biden, y hay que ver, todavía tengo miedo, todavía quedan ahí más de 30 días, me parece, 40 días o algo así, de que Trump venga. Y Biden está haciendo una gran ofensiva desesperada para destabilizar el mundo, para sabotear los esfuerzos de Trump. Está tratando de hacer un desastre por todas partes. Esto de Siria, quien está detrás es Erdogan primero, pero con el permiso de Biden, obviamente, con todo el apoyo de la Unión Europea, de Biden y de Israel también. Israel se beneficia, como ya les dije, porque ahora hay un grupo sunita que odia a Hezbollah, que odia a Irán, que va a aislar a Hezbollah en el Líbano. Se beneficia más que nada por eso. Y Biden estaba tratando de desviar recursos militares de Rusia, de Ucrania, a Siria. No le falló la cosa porque Rusia sigue con su objetivo en Ucrania, pero está tratando de destabilizar el mundo Biden a la desesperada, contra el reloj, antes de que venga Trump, en Georgia, con un golpe de estado suave, con una revolución de color, en Rumanía, ordenándole a los tribunales allí que anulen las elecciones porque ganó el que no le gustaba, y sabrá Dios las cosas más que va a hacer, las sorpresas desagradables y desesperadas que va a hacer Biden antes del 20 de enero. Esperemos que se pueda la sangre fría y calculadora de los que tienen cabeza de verdad, que mantenerse así, con sangre fría, que no caigan en la provocación de Biden, de la Unión Europea, de la OTAN, porque si caen en la provocación terminaremos todo en una tercera guerra mundial, guerra nuclear, como nunca jamás ha visto el mundo. Esperemos que no suceda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues antes de dar paso a Carlos, solamente decir que mañana lunes a las 8 estreno un programa en el que hablo precisamente de cómo se dan estos golpes de Estado blandos, cómo se hacen las revoluciones de colores, que al final no es ni más ni menos que aplicar lo que se llama la estrategia SHARP. Así que espero